Os traemos un nuevo testimonio de cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene. ¿Cuánto tiempo llevas ahora operado? Pues un año. Un añito más o menos. Hemos hecho. ¿Qué tal a nivel de funcionamiento y demás? ¿Cómo vas? Bien. Sí. ¿Sin normal, problema? Sin problema, normal. Como si no me hubiera operado, normal. Muy bien. ¿A nivel de erección has notado alguna diferencia? ¿Para mejor? ¿Para peor? Un poquito mejor, sí. Cuéntanos un poquito mejor. ¿En qué sentido? Sí, bueno, más grande, o sea, un poquito, bueno. Pero cuéntanos. Sí. Pero cuéntame como... Lo que tú sientes, leches, más allá de centímetros, tal. Tú cuando tienes una relación sexual, ahora tú notas, pues... No, igual que antes. Vale, igual que antes la sensibilidad, igual que antes, pero sobre todo a nivel de volumen, notas más fricción, tu pareja sexual dice que mejor, no dice nada. De momento no dice nada, no. De momento- Pero al principio sí, decía que notaba algo más, pero... Bueno, también es porque como toda la vida nos acostumbramos. Yo siempre digo que cuando le pongo a alguien labio, pasan 6 meses y viene y me dice, oye, que se me ha ido el labio. No, que te has acostumbrado. Si tu pareja sexual al principio decía, lo noto, igual ahora se ha acostumbrado. Pero vamos, lo más importante, ¿te acuerdas de la cirugía, postoperatorio y demás? ¿Qué tal fue? ¿Mucho dolor? Bueno, un poquito. Cuenta, si es que sí que a ti te porque molestaba. hicimos también el testículo, ¿vale? Sí, Y sí, bueno, fue... Pero igual te dolió más dolor, esa parte que el alargamiento. Sí. De lo que es el pene en sí, No, poquito. La verdad que no, aparte con medicación y eso no... muy bien. No. ¿Cuánto tardaste en volver a trabajar? Pues esto fue pues casi al día siguiente, pero prácticamente Yo sí. creo que sí, que en tu caso fue tac, tac. Sí, fue volver a Barcelona, que soy de allí y tal, y al día siguiente así ya normal. Muy bien. También Pues normal, nada. o sea... Para el próximo día que vengas, aunque sé que te da vergüenza, pero eso estamos grabando así de lado, me traes a tu pareja que le voy a preguntar yo en serio. Pero a ver, tú le dices que ya no notas diferencia. Pero nada, oye, pues muchísimas gracias. A ti. De verdad. Bueno, a vosotros por el trato a todo el equipo. o sea, Eso, habla del equipo. ¿Qué tal con los chicos? ¿Bien? No, súper bien, aparte le he dicho a ella que está perfecto. Qué bien, pues oye, me alegro. Sí. Eso, mira, es lo más importante, porque al final esto es una cirugía que dependiendo de lo que hay dentro, pues podemos sacar un poquito más, un poquito menos. El grosor, intentamos siempre, pero dependemos de lo que hay dentro, no nos inventamos nada, no es magia. Pero el hecho de que tengas detrás gente que te cuida y que tú notas que estás bien, eso te Sí, da la aparte calidad. siempre cualquier duda, WhatsApp y tal, y me contestan y está perfecto. O sea, Sí, no, todo el equipo súper bien. Pues sí. No, Me la verdad alegro que mucho. eso también, claro. O sea, te ayuda, te da. O sea, Claro, estás más tranquilo. sí, pues sabes que, bueno, cualquier duda, pues te la resuelve. No, perfecto el equipo, la verdad que. ¿Quién mejor de todos? Ahora que está Raquel grabando, no puedes decir a Raquel. Hasta siempre se hace decir tampoco. ¿Y has notado mucha diferencia de cuando te llevaba Patricia ahora con los chicos o no? No, Igual ahora somos más rápidos respondiendo o no, que al principio. No, más o menos igual. Sin más que nada te lo digo porque No. como yo era consciente de que, oye, tenéis muchas dudas y preguntáis mucho, hemos ido ampliando el equipo. Si me dices, oye, no, igual, pues a lo mejor tengo que despedir a alguno de los nuevos, que no pasa nada. No, me alegro un montón porque mira, es una cosa que pocas veces os pregunto directamente en los testimonios y tal, que nos centramos más en el resultado, pero también sentirte acompañado porque hay momentos de duda, hay momentos de miedo, hay momentos que dices, madre mía, que esto va fatal. Y el poder preguntar y tener un equipo médico, sobre todo, que ahora tienes 2 médicos contigo en todo el seguimiento, más los 2 urólogos, pues yo creo que te marca diferencia. No, por eso te digo que es súper bien. Cualquier texto me pasaba, mandaba y me contestaban cuando podía, o sea, cuando podían y tal. Y Súper bien. sí, como si fuéramos amigos, en plan. A ver, que ese es el objetivo. Ese es el Sí, objetivo. claro. Igual que yo intento, conmigo no habláis todos los días, pero yo con ellos todas las mañanas me van mandando, oye, esta y esta duda, esta y esta foto, tal. Que yo de lo que es un poquito que tienen algo de duda, automáticamente lo preguntan. Que es el objetivo. No, es súper bien. O sea, saber si el trato como amigos, o sea, y hablando así, Claro, pero eso cosas más personales y tal, ¿sabes? Claro, pero si somos todas personas, aquí el hecho de que sea médico o que tal, pues somos todas personas, lo que pasa es que a veces que hay una asimetría paciente-médico que tiene que haber un poquito, pero desde la confianza. Sí.
No, y eso te da la tranquilidad de un trato muy cercano, muy... Sí. Qué guay. Pues sí, me da que un montón. Muchísimas gracias, amigo mío. Vale.